Hola, mi amigo querido. Estamos llegando a la última lección de este trimestre y de este año. El título de la lección para esta semana es El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Tú sabes que el tema de todo el trimestre fue el tema de la educación en sus diferentes aspectos. Ahora yo te digo, la verdadera educación prepara al ser humano para esta vida y también para la eternidad. Esta declaración es inspirada. Cualquier tipo de educación que se limite a la preparación del ser humano para esta tierra solamente es una educación incompleta, es un tipo de educación incompleto. Porque la vida no se limita a los 80 o 90 años que pasaremos en este mundo. Existe una tierra y un cielo nuevos que Jesús está preparando para sus alumnos, para sus discípulos, para sus seguidores, o como tú le quieras llamar a aquel que le entregó la vida a Jesús. Por lo tanto, la muerte no es el fin de todo. No es el fin de todo para los que creen en Jesucristo. Ahora, para el que no cree, claro, la muerte es el fin de todo. Hablemos entonces del destino de los muertos. Yo siempre digo que la estadística más segura es que de cada 100 personas en esta vida, las 100 mueren más tarde o más temprano. Si existe algo completamente seguro, es que todos moriremos. Entonces, si lo más seguro es que moriremos, ¿cuál debería ser nuestra actitud delante de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Tú sabes que se han escrito miles de libros a este respecto, pero mi pregunta es, ¿cuál es la fuente de información que usan esos autores? ¿En qué se basan para apoyar sus informaciones? ¿En lo que otro ser humano mortal dijo? Y ese otro ser humano, por más célebre que haya sido, ¿en qué afirma sus opiniones? ¿Alguien murió por acaso y resucitó y puede probar que hay vida después de la muerte? ¿Puede probar lo que supuestamente esa persona resucitada vio más allá de la vida? Bueno, la verdadera educación afirma sus declaraciones, inclusive sus declaraciones con relación a la muerte, afirma en lo que la palabra de Dios dice. Y yo no dispongo de tiempo en esta ocasión para probar que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice respecto de la muerte? Leamos Juan 6, 54 y 55. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Voy a parar por aquí para decirles que aquí no se está hablando de canibalismo. Jesús era un maestro excelente y usaba muchas alegorías. Al decir aquí, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, está hablando de una comunión estrecha entre el ser humano y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de una experiencia de compañerismo diario, de un vivir cada día constantemente con el Señor Jesucristo. Dicho esto, sigo leyendo el texto. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque en San Juan 15, tú te acuerdas, él dijo, yo soy la vid, el tronco, el árbol, la fuente de la vida. Ustedes son los ramos. Ustedes son los ramos. Si quieren estar vivos, si quieren producir frutos, tienen que permanecer en mí. Tienen que estar conectados a mí para recibir la vida de mí, que soy la fuente de la vida. Entonces Jesús está diciendo aquí que la única manera de disfrutar de vida en esta tierra es vivir conectados a Él, en compañerismo, en comunión con Él. Él usa la figura de comer su carne y beber su sangre. Pero si estamos en Cristo y Cristo tiene vida eterna, entonces, aunque muramos en esta tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, solo dormimos. Y dormimos con la esperanza de que cuando Cristo regrese a esta tierra, resucitaremos para vida eterna. Entonces, mientras muchos autores de libros que hablan
acerca de lo que sucede después de la muerte, y no interesa lo que digan, pero mientras muchos de ellos hablan basando sus conjeturas, sus opiniones en su propia opinión o en la opinión de otros seres humanos, porque no tienen un laboratorio para probar nada. Ahora tú me dirás, pero usted tampoco tiene un laboratorio para probar que esto que Jesús está diciendo es verdad. No, no tengo un laboratorio para probar, pero yo creo que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, mientras que las otras opiniones son basadas en conjeturas humanas. Yo y millones de seres humanos acreditan, creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Otro texto más, Juan 3:16, que es un versículo muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo está hablando aquí de vida eterna, pero está hablando de la vida eterna en un texto que habla de su entrega, de su sacrificio, de su muerte en la cruz del Calvario. O sea, todo lo que existe en este mundo y toda la enseñanza bíblica se centraliza en la muerte de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Él vino a este mundo no para salvarnos de nuestros pecados, perdonarnos de toda maldad y dejarnos viviendo este mundo de miseria, de dolor para el resto de la vida. No, no, no. ¿Qué sentido tendría la salvación si vamos a continuar sufriendo, peregrinando en este desierto de muerte? Pero lo que sucedió en la cruz del Calvario tiene como objetivo un propósito: rescatarnos del poder de la muerte y garantizarnos la vida eterna. Es por eso que la verdadera educación no se puede limitar a preparar al ser humano para esta tierra, sino prepararlo para la vida eterna. Bueno, en la segunda parte hablaremos de la existencia nueva, una nueva existencia más allá de la muerte. ¿Cómo será esa existencia? Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los ciudadanos de la tierra nueva, de los redimidos, de aquellos que creyeron en Jesucristo y lo siguieron. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ya imaginaste cómo sería vivir en esa tierra? No más llanto, no más dolor, no más muerte. Nadie te va a traicionar, no habrá más injusticia, no habrá más explotación, no habrá más abuso de los ricos con relación a los pobres, no habrá más las calamidades que vivimos en esta tierra, coronavirus, enfermedades, pestes, separación, dolor, muerte, nada, un mundo perfecto. ¿Y por qué? Dice, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué primeras cosas? Estas cosas que estamos viviendo hoy, todo esto habrá pasado. ¿Y cómo es que estas cosas habrán pasado? Entonces leamos lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Voy a ir leyendo y comentando. Pero el día del Señor vendrá. ¿A qué le llama Pedro al día del Señor? Le llama día del Señor al día de su segunda venida a esta tierra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Nadie imagina, todo el mundo piensa que las cosas están iguales, nada cambia, aparecen los burladores diciendo, esa historia de que Jesús va a volver, todo es mentira, tú no puedes probar, y de dónde sacas, todo es teoría. Hace años y años, miles de años, siglos que la gente dice que Jesús va a volver y nada sucede. Así será el día en que el Señor vendrá, como el ladrón en la noche. Tú sabes que el ladrón no te manda una tarjeta, no te manda un WhatsApp, un mensaje diciendo, mira, tal día en la noche a las 4 de la mañana yo estaré ahí robando tu casa. No, no. El ladrón asalta, sorprende cuando menos imaginas. Cuando estás preparado no pasa nada, pero cuando tú no esperas, ahí el ladrón te asalta. Pues Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Estos cielos nuestros pasarán, a esto que le llamamos cielos, porque es lo que nuestros ojos alcanzan a ver, pero mucho más allá hay cielos que nosotros nos vemos. Está refiriéndose a estos cielos que forman parte de este universo nuestro.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Quiere decir que cuando Cristo venga, todo esto que estamos viendo, la estructura misma de la tierra, sus fundamentos serán sacudidos, quemados. ¿Por qué? Porque después del milenio, y ese es otro tema interesante, pero no voy a hablar ahora, después del milenio, nuestro verdadero hogar eterno será en esta tierra, pero transformada, purificada desde sus mismos fundamentos. Por eso Pedro sigue diciendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, si esto es verdad, queridos, si hay cielos nuevos y tierra nueva, entonces, pues la verdadera educación no puede limitarse a preparar al ser humano para esta tierra donde va a morir, donde va a sufrir, donde va a acabar, sino que tiene que prepararlo para la vida eterna. Y ahí ya no se trata de enseñar matemáticas, geografía, portugués, español, inglés, física, química, nada de eso, sino se trata de colocar valores, principios, esperanza, certidumbre en el corazón de los alumnos. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. ¿Cómo llegaremos a esa tierra maravillosa que el Señor nos promete? ¿Cómo disfrutaremos de la vida eterna? ¿Te acuerdas de la ocasión en que Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y él completó, nadie viene al Padre sino por mí. En esa ocasión, Jesús registra en el capítulo 14 de Juan, en los primeros versículos, ahí está la promesa. No se turbe vuestro corazón, no estéis tristes. Si crees en mi Padre, creed en mí. Una cosa yo les digo, yo me voy ahora y voy a preparar un lugar para ustedes y voy a volver. Y cuando vuelva, los voy a llevar para vivir conmigo en las moradas que estoy preparando ahora, donde ya no habrá tristeza, dolor, muerte, angustia, aflicción ni nada de eso. Entonces Tomás le pregunta a Jesús y le dice, pero Señor, ¿y cuál es el camino? Muéstranos el camino. ¿Cómo es que vamos a llegar allá, al trono del Padre, al cielo, a la tierra nueva? Y ahí viene la respuesta de Jesús que le dice, yo soy el camino. Si quieres llegar allá, ven a mí, entrégate a mí, vive conmigo, mantén una comunión permanente conmigo y yo estoy camino de mi Padre, tú vas conmigo al hogar del Padre, al trono del Padre. Así que no es nada complicado, querido. No tienes una lista de deberes que cumplir o de cosas que no debes hacer. La vida cristiana es mucho más que simplemente cumplir responsabilidades. Si hay una responsabilidad grande en la cual tienes que concentrar toda tu energía, toda tu fuerza, es en ir a Jesús y vivir una experiencia diaria de compañerismo con Jesús. Porque si Jesús es la justicia, al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. Por lo tanto, si estás en Cristo, si convives en Cristo, pues vas a andar por los caminos de la justicia. Si te separas de Jesús, por más que hagas cosas buenas, tu justicia es como trapo de inmundicia. Entonces toda tu vida tiene que concentrarse en no separarse de Jesús. Y claro que al andar con Jesús, pues vas a andar en sus caminos, vas a seguir sus consejos, vas a obedecer su palabra. Pero tienes que concentrar tu energía en Jesús y no solamente en los deberes de la vida cristiana. Entonces, los que lleguemos al cielo un día por la gracia de Jesucristo y porque aprendimos a caminar con Él, a seguirlo en esta tierra, los que lleguemos al cielo será porque en esta vida aprendimos a caminar con Jesús. Aprendimos de Jesús. Y en el cielo, lógicamente, seguiremos aprendiendo de Jesús. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos oscuramente. Pero entonces, ¿cuándo? Cuando lleguemos al cielo,
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Quiere decir, si tú sigues al Maestro en esta tierra, aprendiendo de Jesucristo, puedes tener la seguridad de que en el cielo continuarás siguiendo a Jesucristo por toda la eternidad y continuarás aprendiendo de Él. Y no solo aprenderás, en el cielo también tendrás tiempo para entender las cosas que no entendiste en esta vida. Por eso Pablo en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Antes de qué tiempo? Antes de la venida de Cristo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, querido, tú tienes muchas intrigas, muchas preguntas, muchas curiosidades, muchas cosas que te han sucedido en esta tierra tal vez y no tienen sentido, y te preguntas, pero ¿por qué Dios permitió esto? Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que mi hijito de 2 años muriese de leucemia? ¿Por qué Dios permitió que mis padres murieran y me dejaran niño, solo en la vida? ¿Por qué? Pues todas esas interrogaciones. ¿Qué dice Pablo aquí? No juzgues las cosas antes de tiempo. Pero cuando el Señor venga, tú tendrás todas las explicaciones, porque Él sacará de las tinieblas lo oculto y te las explicará, te las mostrará. Eso es lo que haremos en nuestro proceso educativo a lo largo de la eternidad. En la cuarta parte de esta lección hablaremos de la escuela del más allá. Leamos segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es por eso, queridos, si queremos participar del proceso educativo en la eternidad, tenemos que, en el proceso educativo de esta tierra, tratar de mirar lo menos posible a las cosas de esta tierra y saber que en esta tierra apenas nos estamos preparando para la vida eterna allá en los cielos. No nos concentremos tanto en esta tierra al punto de olvidarnos de Dios, de las cosas espirituales, de la vida eterna. Porque cuando Cristo venga, y la venida de Cristo es una realidad contundente, cuando Cristo venga tal vez te llegarás a arrepentir de haber sacado a Dios de tu experiencia por concentrarte tanto en las cosas de esta tierra. Llegamos al fin de este trimestre hablando del gran maestro. Él será un profesor por excelencia en la eternidad. ¿Y cuál será el tema que nos enseñará? El tema de la salvación. Nunca entenderemos. Mira lo que dice Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Quiénes le preguntarán? Redimidos allá en el cielo, porque este texto se refiere a la experiencia en el cielo. ¿Quiénes le preguntarán? Gente que no sabe por qué Jesús tiene heridas en sus manos. ¿Y cómo es que llegaron al cielo si no oyeron el tema de la crucifixión de Cristo? Porque todo aquel que sabe que Jesús fue crucificado, al mirar las cicatrices en sus manos, pues sabrá que eso es por causa de la crucifixión. Pero esta gente aparentemente está en el cielo redimida, salva, y no ha oído el tema de la salvación. Y sin embargo ha sido salva. ¿Por qué? Porque tal vez nunca conocieron el evangelio en esta tierra, nunca les llegó la noticia, las buenas nuevas del evangelio. Pero fueron personas sinceras en lo que conocían. Y si hubieran oído el evangelio y si hubieran oído de Jesús, se hubieran entregado también a Jesucristo. Esas personas estarán allá. Y pues durante la eternidad toda, Jesús personalmente nos explicará por qué dejó el cielo, por qué vino a esta tierra, qué es lo que sintió en la noche antes de su muerte, qué es lo que sufrió, y conocerá nuestra vida y nos dirá, tú eres tan importante en mi vida que yo hice todo esto para salvarte. En fin, será un diálogo maravilloso, eterno, con el maestro, con el gran maestro de los maestros. Ahora, termino leyendo una cita del libro El conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. Y dice,
y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Quiere decir, aprenderemos por toda la eternidad. Sigo leyendo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra las riquezas de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro y miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Habrá terminado la historia del pecado de este mundo. Y es por eso que la educación en esta tierra, la educación cristiana, tiene que preparar al ser humano para la eternidad, porque esta tierra llegará a su fin. Fue muy bueno hablar contigo durante todo este trimestre y durante todo el año, querido. Quiero decirte que el día 31 de diciembre, en un horario que ya será anunciado por las redes sociales, estaré predicando al vivo el último sermón de este año y será un mensaje que tiene que ver con lo que sucedió este año y que tiene que ver con lo que sucederá el próximo año. La actitud del cristiano frente a las turbulencias que el mundo vive, porque hasta la vacuna que ya está surgiendo en diferentes países causa miedo en mucha gente. Entonces, ¿cuál es la actitud del cristiano? ¿Cómo el cristiano debe enfrentar el dolor, las dificultades, la pandemia, el desempleo, la crisis financiera? Y si todo te fue mal en este año, ¿cómo puedes entrar al nuevo año? ¿Cómo puedes tener la seguridad de que Jesús está contigo? De que puedes caminar por encima de las aguas del turbulento mar. Entonces, haz planes para escuchar el mensaje del 31 de diciembre. Un gran abrazo, que Dios te bendiga ricamente.